Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa, El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios usted la pueda entender y pueda comprender el mensaje de salvación, porque querido amigo, no estamos hablando aquí de religión, sino de salvación y del autor de esta salvación, que es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Así, si tiene una Biblia, puede leerla conmigo, sería muy bueno, para que usted compruebe que lo que estamos leyendo es precisamente la palabra de Dios. Hoy vamos a leer lo que quedó pendiente el jueves pasado, con la pregunta que hicieron los saduceos al Señor Jesús. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante. Entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien o de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. Luego el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos dignos por alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Vamos a leer ese párrafo de momento. Antes de continuar, como siempre, nos vamos a encomendar a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde una vez más y alabamos tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas. Gracias porque nos permites nuevamente llegar hasta este lugar con el propósito de leer, como ya hemos hecho, una parte de tu palabra, para que nuestros amigos puedan comprender lo que es el plan de Dios de salvación, lo que es la vida del ser humano, tanto en lo físico como también en lo espiritual y en el futuro. Padre, gracias por este programa que tanto tiempo lleva al aire, y deseamos que ojalá hayan personas que puedan haber sacado provecho de él, entendiendo que la salvación solamente se puede obtener a través de la persona de Cristo, y por fe
en su muerte en la cruz, su muerte, sepultación y resurrección. Padre, queremos rogar por nuestros amigos que escriben al programa, que tú conoces a cada uno y sabes también la condición, la situación de cada uno, para que soluciones, si es tu voluntad, sus problemas. Los que están con problemas de las drogas, que ellos ojalá deseen salir y pidan ayuda al Dios eterno. Los que están con problemas de alcoholismo, de igual manera. Los que tienen problemas en sus hogares de convivencia, también pedimos por ellos. Por aquellos que en este tiempo están necesitados de un trabajo para ganarse el sustento, pedimos también por tu amparo para ellos. Padre, cuánta necesidad hay en los hogares donde hay niños pequeños, hay hijos estudiando y a veces el trabajo falta y no hay el dinero suficiente para continuar. Pedimos pues para que tú seas proveyendo para las necesidades especialmente de tus hijos y de los amigos. También pedimos por los enfermos que llaman al programa pidiendo que te apiades de ellos. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo y también tienes el deseo de ayudar porque el Señor Jesucristo, estando en su ministerio terrenal, Él nunca jamás pasó de largo sin atender las necesidades de aquellos que se acercaron a Él confiando en su buena voluntad y en su poder. Queremos especialmente rogar por don Raúl, su familia, sus hijos, sus nietos, para que tú les guardes bajo tu mano poderosa. Por señora Gina, para que le sanes de sus enfermedades. Y pedimos así también que ella esté tranquila, que no tenga dolores en su cuerpo físico. Y por cada uno de las personas que colaboran con él en este canal de televisión, para que también sean guardados por tu mano poderosa. Nuestro Dios, queremos pues ahora quedar encomendados a ti, en tus manos, agradecidos y a la guía del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Como vimos, estas personas, estos religiosos de aquel tiempo, estaban siempre buscando la forma de atacar al Señor Jesús. Ellos, conociendo las escrituras del Antiguo Testamento, no discernieron, no entendieron que el Señor Jesús era el Mesías que había sido prometido por tanto tiempo. Así Lucas aquí, al escribir el Evangelio, da más información acerca de la influencia y de las creencias de los saduceos en el libro de los Hechos que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Allí tenemos nosotros información. Pero esta es la única vez que los menciona en su Evangelio. Estos saduceos generalmente eran hostiles al Señor Jesús y ellos eran y estaban haciendo el oficio de sacerdote, la mayoría. Un sacerdote en aquel tiempo era uno que representaba a las personas delante de Dios, pero estos eran incrédulos. Ellos no creían la palabra de Dios. Y aquí quieren tentar al Señor, quieren enredarle en su ministerio, en su enseñanza,
haciéndole esta pregunta cauciosa acerca de lo que Moisés había escrito en la ley con respecto a las descendencias humanas allí en el pueblo de Israel. Y le presentan esta pregunta, tal vez para desacreditar la enseñanza de la resurrección, para dejar en ridículo lo que el Señor estaba enseñando acerca de que los muertos iban a resucitar. Pero esta es una verdad que está implícita en las Escrituras. Y los profetas hablaron también de ello, especialmente el profeta Daniel. Y ellos debían haber atendido y creído en lo que Dios dice. Pero aquí le presentan ese caso de esta mujer que finalmente se casó con 7 hermanos sucesivamente cuando fue quedando viuda y no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Y finalmente ella muere también. Y bueno, la pregunta es para el Señor, bueno, en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Y el Señor le dice, ustedes ignoran. Y ustedes piensan solamente en lo físico, en lo natural, en lo común. Aquí en la tierra, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer allí en el mismo huerto de el Edén, para que hubiera más población en la tierra y para que se multiplicase la humanidad. Pero en el reino espiritual, en el cielo no es de esa forma. Y el Señor aquí lo aclara muy bien. Él dice que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento o después de la resurrección. Y esto, por cierto, los saduceos, ellos en su creencia, ellos negaban la existencia de la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia del Espíritu Santo, del Espíritu. Así, realmente, pensando que ellos conocían las Escrituras, no la creían, no le creían a lo que ellas señalaban. Y esto pasa, queridos amigos, hoy con mucha gente que lee la Biblia, que lee la palabra de Dios, enseñan de la Biblia, pero ellos mismos no la creen. Ellos mismos no creen lo que la palabra de Dios dice, porque niegan verdades que están claramente establecidas en la palabra de Dios. Niegan, por ejemplo, que es lo esencial en la vida cristiana, es donde parte la vida cristiana. Niegan la salvación como algo presente. Niegan la salvación como un regalo de Dios y enseñan que la persona debe hacer méritos para ganarse la salvación. Cosas que la palabra de Dios no la enseña, porque no hay ningún mérito en el ser humano delante de Dios, porque es un pecador perdido, sin Dios y sin salvación.
Niegan que la salvación sea eterna y ellos enseñan que la salvación se pierde. En consecuencia que el Señor mismo, el Señor Jesús, Él lo declaró cuando Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de mi mano, ni de la mano del Padre. Entonces, todas esas negaciones son importantes porque ellos no tienen la salvación. Desconocen quién es el Espíritu Santo. Y para ellos es una fuerza sobrenatural, una influencia de Dios, etc. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo vive, mora en el cuerpo de aquel que ha sido salvado por Cristo. Sea hombre, sea mujer, el Espíritu Santo habita en ese cuerpo. Ese cuerpo se transforma en templo de Dios y en la habitación permanente del Espíritu Santo. Y tenemos bastante enseñanza acerca de ello en la palabra de Dios. Así, esas negaciones son por incredulidad. Y yo no entiendo cómo dicen amar a Dios si no le creen, si no quieren entender su palabra. Tampoco quieren ser enseñados para que tengan un mejor conocimiento. Entonces, lo único que buscan es la entretención a través de una religión que no les va a llevar a ninguna otra parte que no sea a la condenación eterna. Y mucho más todavía porque ellos conocen, han leído, pero no han creído. Así, al que más se le ha dado, dice el Señor, más se le demandará. Así el Señor Jesús aquí, Él está enseñando claramente, y es realmente una cosa seria pensar que los sacerdotes, que debían ser observantes de la ley, debían tener el conocimiento de la ley, y que estaban encargados de juzgar a los que quebrantaban la misma ley en este tiempo, y sin embargo no creían la palabra de Dios. Así el Señor aquí Él confronta a estos empleando la misma palabra de Dios, las Escrituras. Y Él, el Señor, no desconoce lo que estaba escrito en la ley de Moisés, sino más bien Él confirma. Y aquí se cuenta una historia ciertamente ilustrativa. Se refiere a la ley de un hermano que debía levantar descendencia para su hermano y llamar al hijo por el nombre del muerto. Y esto lo había determinado Dios en la antigüedad para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Así, estos repitieron aquí una historia extrema de una mujer viuda y de estos 7 hermanos. Y al final preguntan en la resurrección, pues, ¿de cuál será mujer? Y este puede haber sido un argumento empleado con frecuencia contra los adversarios de ese tiempo para hacer parecer
como una enseñanza falsa, ridícula, lo de la resurrección. Pero el Señor, Él refutó con claridad estos errores y estos pensamientos absurdos y esta pregunta cauciosa que estos hombres estaban haciendo. Estaban errados en su interpretación de la vida en resurrección, porque aunque en este mundo el estado matrimonial es común, eso no va a continuar en la vida de resurrección, porque los que participen de la resurrección, que obviamente son todos aquellos que murieron creyendo en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, son personas salvadas por la gracia de Dios. Así, ellos ni se casan ni se dan en casamiento. Así el Señor los corrige acerca de su incredulidad, acerca del poder de Dios para levantar a los muertos. Y el Señor dice que ellos, los creyentes en resurrección, son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Naturalmente se está refiriendo solo a los que murieron en la fe y por ello a la resurrección de entre los muertos, no de los muertos. Hay una diferencia. Se usa la palabra muertos en forma general para referirse a aquellos que están destituidos de la gloria de Dios, y que murieron físicamente. Y a los creyentes que van a resucitar de entre los muertos, porque ellos también participaron de la muerte física, pero ellos tienen vida eterna, son hijos de Dios. Así, el Señor Jesús, él mismo interpretó correctamente el significado de uno de los pasajes que estos saduceos, estos religiosos, conocían del Antiguo Testamento y que era un pasaje muy leído en las sinagogas. Y esto es lo que ellos leían: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Estas palabras fueron dichas a Moisés cuando él se acercaba a aquella zarza que estaba ardiendo allí en el monte, y desde donde Dios llamó a Moisés. Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, sino dice, yo soy el Dios de Abraham, significando que Abraham está vivo, que Abraham no fue aniquilado como creían los saduceos, y Jacob, Isaac, que eran los descendientes, ellos, aun cuando habían muerto físicamente, pero para Dios ellos estaban vivos. Y cuando el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, significa yo soy su Dios hoy. Así, aquí vemos cómo el justo Abraham, él vive y vive con Dios, esperando el día en que los justos, los espíritus de los justos serán hechos perfectos, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 23.
Así, en resurrección, solo Lucas añade, pues, para él todos viven, es decir, que viven por causa de Dios. Ellos están muertos en nuestra esfera, pero viven en el ámbito de la vida de Dios. Así, no tenía absolutamente nada que ver aquello que estos religiosos estaban pensando y en lo que ellos querían casar al Señor en alguna palabra. Y obviamente que cuando los creyentes, pensando en nosotros, cuando los creyentes resucitemos, no vamos a resucitar con este mismo cuerpo corruptible, con este mismo cuerpo que está corrompido a causa del pecado, un cuerpo mortal que está expuesto a la muerte por lo mismo, y que del cual Dios dijo que del polvo fue tomado y al polvo debe volver. Cuando los creyentes que estén o estemos muertos si el Señor viene, vamos a ser resucitados, pero con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Así ya cambia las cosas, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo, no es un cuerpo que peca el que va a resucitar, porque allí en la gloria no entrará cosa inmunda o que hace abominación, nos enseña el apóstol Juan en el Apocalipsis. Allí en la gloria no hay más memoria de las miserias que causó, que trajo consigo el pecado, que ha causado realmente tantas calamidades a los seres humanos. Solamente habrá vida matrimonial hasta el milenio en los que no pertenecen a la iglesia, los judíos que van a entrar al milenio con Cristo habitando la tierra, hasta ese tiempo, porque después ellos también van a ser transformados y van a habitar una tierra transformada igualmente. Al final del milenio la tierra va a ser transformada, porque la tierra está manchada con el pecado y la creación misma gime y aún está, dice la palabra de Dios, con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así estos religiosos no pudieron seguir preguntando al Señor porque Él les había respondido claramente. Así la impopularidad general de los saduceos puede explicar el agrado de los escribas, probablemente de los fariseos cuando quedaron reducidos a silencio. Pero el Señor Jesús había verdaderamente respondido de una forma que se correspondía con su condición de Hijo de Dios, pero de una manera totalmente insospechada para un carpintero criado en Nazaret, como ellos le consideraban en forma despectiva. Las frases que Lucas emplea de los saduceos no osaron preguntarle nada más. O sea, no se atrevieron a preguntar. Así, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, dice allí en ellos, porque donde está la verdad, entonces también los que están engañados se callan, como en muchas oportunidades ocurrieron, y algunos aceptan la verdad y otros
siguen ignorándola, siguen rechazándola, siguen viviendo en la mentira, en la oscuridad, en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Así, amigo, usted tiene que entender que cuando el creyente resucite, no va a resucitar con este mismo cuerpo. Entonces, solamente dice la palabra de Dios que la ley del matrimonio dura hasta cuando el creyente muere. Ahí, hasta ahí nomás llega. Por eso el Señor enseñó que el matrimonio era hasta el fin de la vida y no más allá de ello. Así vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, vamos a leer en el versículo 41 adelante ahora. Aquí hay otra pregunta, pero esta vez una pregunta que el Señor hace a estos religiosos. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Oyéndole, todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bueno, acá en Lucas, luego de hacer callar, de dejar callado a los saduceos y que no se atrevieron a preguntar nada más, de acuerdo a lo que enseña tanto Mateo 22 como Marcos 12, en los versículos Mateo 22, 34 al 40 y Marcos 12 del 28 al 34, el Señor se dirige a la multitud aquí porque un orgulloso intérprete de la ley de los fariseos le hace al Señor otra pregunta, y acerca de el más grande de los mandamientos. Fue después de responder él a esta pregunta que el Señor les dijo, es decir, a los fariseos y escribas: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? El más grande mandamiento, sin duda, es aquel en donde la palabra de Dios enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor, después de responder a este mandamiento, a esta pregunta que este hombre hizo, Él les hace esta pregunta: ¿cómo dicen que el Cristo es
hijo de David. Y él cita allí el Salmo 118, en donde el Señor dice que el 110, perdón, dice que el Señor es Señor de David. Entonces, aquí se forma una confusión para estos incrédulos judíos, porque hay una verdad que ellos no querían ni podían entender, y aun cuando la estuvieran entendiendo, ellos la negaban rotundamente. El Señor Jesús, en su humanidad, Él viene de la línea de David, es descendiente de el rey David en cuanto a su humanidad. Así es llamado hijo de David. Y también en algunas profecías se habla de que del tronco de David nacerá un vástago, allí en Isaías 11. Y en referencia a que el Mesías, el Cristo, es el heredero y tiene el derecho a ocupar el trono de David allí en Israel. Pero en cuanto a la deidad del Señor, porque el Señor unió en su persona deidad y humanidad, vale decir, Él es el hombre perfecto y es el Dios encarnado. Él tuvo que cubrir sus glorias con un cuerpo de carne para poder llegar a realizar la labor que Él venía a hacer a este mundo. Como nos enseña allí en la carta a los hebreos, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Él también participó de carne y sangre, lo mismo que nosotros, con la excepción que Él es el único ser, y esto lo voy a reiterar muchas veces, todas las que sean necesarias, es el único ser impecable que ha pisado este planeta Tierra, absolutamente nadie más. Él fue el único impecable. Él es el hombre perfecto y es el Dios encarnado. Así como el hombre perfecto, Él desciende de David, pero como Dios, Él ha existido por toda la eternidad y Él es el Dios de David. Él es el Señor de David. Él fue el que escogió a David, siendo un jovencito, para que fuera el rey de Israel. Así, en esto ellos no tendrían cómo responder a esta pregunta. Y el Espíritu Santo da una declaración en el capítulo 3 y versículo 4 de que el libro de Isaías se componía de las palabras escritas por el profeta Isaías. El Señor Jesús dice que el mismo David escribió en el Salmo 110. Así tenemos la mayor de las autoridades para nuestra creencia en los autores de estas porciones del Antiguo Testamento, de modo que las opiniones contrarias de los eruditos liberales se pueden descartar con toda certeza. Esto realmente, queridos amigos, usted tiene que entenderlo leyendo solamente las Escrituras. Hijo de David,
en la Biblia, era un título común dado al largamente esperado Mesías. Puede ser a la vez hijo de David y el Señor personal de David. Así, estas verdades son muy importantes porque como el Señor de David es también el Salvador de David. Él es el que provee salvación a David su siervo. Ahí en Apocalipsis, el capítulo 22 y versículo 16 dice que el Señor Jesús es la raíz, así como el linaje de David, también presentando dos formas parecidas, porque la raíz tiene que ver con el origen y el linaje con la sucesión. Así se aclara muy bien en la palabra de Dios como el Señor es honrado por David, puesto que él es superior a su siervo. Así, queridos amigos, como en el tiempo de el Señor, cuando Él estaba aquí en la tierra, había muchas dificultades porque los israelitas, los judíos, ellos no quisieron aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías. Eran incrédulos a la palabra de Dios. Pero una vez que ellos recibieron luz, que el Señor les aclaró aquellos conceptos, entonces ellos ahora no tendrían excusa. Ellos ahora estaban negando con pleno conocimiento la verdad de las Escrituras en cuanto al Señor Jesús. Y por cierto, la palabra de Dios nos enseña que aquel que niega a sabiendas va a tener mayor condenación, porque conociendo la verdad, no la cree, no la acepta, muchas veces por conveniencias, por no perder algunos privilegios, por no dar su brazo a torcer, como decimos nosotros. Así ahí está el Señor, y ya aquella pregunta queda respondida acerca de quién y por qué se decía en las Escrituras que el Señor Jesús o el Mesías era hijo de David, pero también es el Señor de David. Y el Señor, estando allí en ese lugar, ahí en el lugar del templo, en los alrededores del templo, Él está cerca del lugar de las ofrendas, donde depositaban las ofrendas que llevaban al Señor. Y los ricos, aquellos poderosos, potentados, ellos daban a Dios de lo que les sobraba. Para ellos no era ningún problema depositar dinero en esas arcas, porque tenían de sobra. Y el Señor ve como aquellos ponen el dinero en las arcas y le llama la atención, obviamente que Él sabía, una mujer que seguramente para
que todos la reconocieran que era viuda de edad y con su atuendo negro, aunque el Señor conoce el corazón y Él no tiene necesidad de esas señales, pero para que los demás se dieran cuenta de su situación, ella vestía de esa forma. Y era una persona muy pobre, pero como diríamos nosotros, de una pobreza extrema. Y ella se acerca para echar dinero en las ofrendas. Ella sabía que tenía un deber para con el Dios de Israel. Y aquí no vemos que haya ninguna señalización de cantidades de dinero que alguien tuviera que dar, de porcentajes, ni nada de eso. Solamente cada uno daba libremente lo que sentía en su corazón. Y esta pobre mujer, dice, ella echó 2 monedas, 2 blancas, que realmente era el mínimo que una persona podía dar. Y alguien podría decir, bueno, pero tan poquito que ella entregó en comparación con lo que entregaban los ricos. Sin embargo, el Señor, que conoce la condición de cada uno y el corazón de cada uno, ella, dijo el Señor, echó mucho más que los otros. Seguramente los ricos echaron grandes cantidades de dinero y ella echó esa cantidad mínima, pero la situación es que ella echó todo lo que tenía. Ella echó todo el sustento que tenía. Obviamente, una mujer que tenía un gran amor por su Dios, una mujer que amaba mucho y muy agradecida del Dios del cielo, ella pensaría en su corazón que Dios era poderoso para sustentarla cada día. Así ella echó todo ese es su sustento. Qué maravilloso es como el Señor nos enseña, dice, ella de su profunda pobreza echó todo lo que tenía. Nos recuerda, queridos amigos y hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestro Salvador. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien nos amó de tal manera que Él, siendo rico, por amor a nosotros, Él se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Vale decir, esta mujer entregó todo lo que ella tenía por amor a su Señor, y el Señor, Él entregó todo por amor a nosotros. Él entregó su vida, Él dio su vida en la cruz por pecadores malvados, por pecadores que no merecíamos otra cosa sino la condenación eterna. Pero Él lo dio todo. Y esta lección nos deja a nosotros también, para que nosotros podamos ver el amor de Dios. Y puedo decir algo, también entre paréntesis, de lo que es hoy día el dar para la obra del Señor. Dios no necesita dinero porque Él es el dueño del oro, el dueño de todo. Pero aquí en la tierra, en tanto se hace la obra de Dios, se necesita dinero para adquirir las cosas que son necesarias para la evangelización.
para mantener el lugar donde la iglesia se reúne en buenas condiciones, como corresponde, porque la presencia del Señor está allí en medio de su pueblo. Y hoy la iglesia no es Israel. Israel es el pueblo terrenal de Dios. Y para la iglesia no hay, esto se lo digo y lo repito, no existe el diezmo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La iglesia no es un negocio. En la antigüedad, Dios ordenó a Israel, a las 11 tribus de Israel, eran 12, pero Él tomó a la tribu de Leví para el servicio del santuario y ordenó a las 11 tribus restantes, dar el diezmo y las primicias de lo que ellos recibían, y que no era dinero, generalmente, era para que se mantuvieran, para que vivieran aquellos que estaban dedicados al tabernáculo, y para las viudas y para los huérfanos. Hoy día, la orden de Dios para su iglesia es que cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a cómo haya prosperado. Pero esa ofrenda es entre el creyente y el Señor. Nadie más tiene que saber lo que el creyente está dando, porque no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así, esa es la orden del Señor. Es una ofrenda que nadie más puede enterarse. Y luego, al fin de mes, se da cuenta de en qué se ocuparon las platas que son del Señor, porque debe haber una administración muy fiel, muy clara, y nada que no tenga nombre y apellido. Así, esa es la forma de hoy. Hay muchos que hoy día piden el diezmo, pero eso no es conforme a la palabra de Dios, no es bíblico, no está establecido para la iglesia. ¿Y en qué se ocupan aquellos dineros? ¿Cuándo se dan cuenta de ello? Bueno, es responsabilidad, obviamente, de quienes están haciendo aquello. En este caso aquí, el Señor solamente está dando y está mostrando una lección de el amor de el creyente para con Él, y obviamente también, como hemos mostrado a través de la palabra de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Vamos a escuchar un último himno para concluir el programa. Agradecemos su sintonía y deseamos que el Señor le ayude y les guarde, y si es su voluntad, el próximo jueves podamos nuevamente estar juntos para compartir la palabra de Dios. Que el Señor les guarde hasta entonces.